Buenas noches, mi nombre es Jorge Severiche, soy aprendiz de coordinación de escuelas de música SENA. Estoy por presentar la actividad 7, evidencia 5, en la que habla sobre la población rom o gitana en Colombia. La población rom o gitana en Colombia, según la Constitución Política de Colombia del 1991, emanado en el decreto 2957, expresa dicho decreto del 6 de agosto del 2010. Este decreto, basado en la ley y en la Constitución de 1991, consolida al grupo ron o gitanos como un grupo étnico que hace parte de la diversidad étnica de la nación colombiana. Esto lo constituye automáticamente como un grupo étnico, un grupo más en Colombia. En cuanto a sus derechos, el pueblo ron y gitano habla de que existe el reconocimiento y la protección de sus derechos. El Estado colombiano, en cuanto a los derechos del pueblo ron y gitano, se basa en una identidad propia. La ley, la constitución y el decreto 2957 les permite mantener pues una conciencia étnica como tal, y es deber del Estado proteger este tipo de identidad propia de este grupo. También habla de las características de la población ron o gitana en Colombia. Dentro de las características se centra en tradiciones orales, eh, para qué se emparentan, eh, cómo se emparentan también este tipo de expresiones con las expresiones escritas, ya que esta población ron y gitana, ron o gitana, se basa más que todo en los escritos sánscrito, el cual también se basan en unos escritos pues eh, y que posteriormente son representados de manera oral. Este tipo de población tiene una característica muy especial, dado a que llegaron a Colombia en busca de una mejor calidad de vida. Dado esto, el Estado colombiano se encargó de protegerlos y de darles las garantías necesarias para que se sintieran por lo menos acorde o mejor tratados desde sus sitios de origen, dado de que todos sabemos de que la población o el grupo ron y gitano pues es característico de Europa o de la zona de Rumania específicamente. Entonces, básicamente eso, el Estado colombiano se ha encargado de protegerlos y de darles una calidad de vida por lo menos mejor a la que llevaban en sus sitios de origen. Eh, Dentro de las características del pueblo ron y gitano también se consideran de que son personas nómadas. ¿Qué quiere decir esto? De que son personas que no están en un sitio fijo. Eh, Contan también de una identidad étnica propia. Son un grupo que no permiten ningún tipo de infiltraciones, por decirlo así, de ninguna otra cultura, dado de que tienen una identidad étnica propia. Eh, También algo característico de esta población ron en Colombia es que ellos se hacen ron o gitanos por derecho propio, por el simple hecho de nacer dentro de esa cultura y dentro de esa población, automáticamente se consideran ron o gitanos por derecho. Es decir, que si un gitano se emparenta con una nativa colombiana, pues automáticamente el producto va a ser considerado
por derecho de nacimiento ron o gitano. Una de las características también específicas de este tipo de población es que el ron y gitano maneja una lengua propia, es decir, que no manejan ninguna otra. Hay gitanos que manejan la lengua española o el idioma español, dado a las condiciones geográficas en las que se encuentran y que se obligan o les permiten por lo menos una buena comunicación con la sociedad. Dentro de este tipo de actividad también hablamos sobre las, los tipos de prácticas artísticas, culturales y tradicionales. Dentro de las prácticas artísticas, culturales, tradicionales de esta población roni gitana, podemos resaltar la cocina. Los ronos gitanos son excelentes cocineros, basados en recetas obviamente de sus sitios de origen. Son personas muy folclóricas, creyentes en su folclore y lo transmiten. Son muy buenos en la poesía, son considerados excelentes poetas. Este es más que todo uno de los tipos de prácticas artísticas. Son buenos músicos, son excelentes instrumentistas, tocan muy bien la guitarra. Entonces, en el campo artístico son un tipo de población bastante privilegiada. Eh, las raíces de población RON, de acuerdo con el censo realizado en el DANE en el año 2005. Bueno, basados en el censo del DANE en el año 2005, se dice que para ese año y para ese censo la población rom y gitana contaba de 4.850 habitantes de este tipo de población. Esto quiere decir que de los 4.858 habitantes ron y gitano, eso se considera que del el 0.01% de la población colombiana pertenece a la población rom o gitana. Eh, la organización social específica y la lengua propia de esta población en Colombia. Bueno, dentro de la población se dice que la población ron y gitana está compuesta o está dividida por lo que ellos le llaman compañías, lo que dentro de nuestro dialecto español es considerado compañías o campañas, es decir, que por ser personas nómadas no están en un sitio fijo. Algunos tienen obviamente casas, apartamentos y todo eso, pero hay otros que en tiempos anteriores, en años anteriores, vivían en campañas, en carpas, y eso les permitía tener una condición de vida bastante precarias, pues debido a que obviamente como seres humanos y como personas necesitamos servicios públicos para poder por lo menos satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, más que todo eso, vivían en compañías y son un grupo muy cerrado, es decir, que son grupos que en cuanto a su población, en cuanto a los eventos, a la forma de expresar sus expresiones culturales y artísticas, se reúnen entre sí y por medio de grupos pues hacen sus manifestaciones culturales. Y dentro de la lengua que ellos manejan, aparte de que la población ron y gitana en Colombia, la mayoría hablan el español, pero tienen un dialecto, una lengua originaria de Rumania o Romania, que es el romaní. Entonces, como lengua ron y gitana, específicamente manejan el romaní por ser su lengua originaria. Muchas gracias.